Bueno, hola, buenas tardes desde España, buenos días para Argentina y probablemente para otros países. Mi nombre es Julieta Balart, como os habéis dado cuenta soy argentina, aunque llevo casi 40 años en España. Primero agradecer a PDA la oportunidad de tener este webinar y sobre todo porque es una empresa made in Argentina como yo. Bueno, vamos a el webinar, su nombre es Reinventarse para afrontar una nueva era. Y como hablamos de era, me gustaría decir que la frase no es mía, pero me la tomo, no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era. ¿Qué más os voy a comentar que no lo viváis a todos los niveles, a niveles políticos, sociales, pandémicos, personales? Estamos realmente en un momento donde los paradigmas que teníamos, donde las maneras de funcionar, de relacionarnos, de vivir, prácticamente se nos han cambiado todo, ¿no? Entonces, ¿para qué reinventarse? Para dar respuesta a las corrientes de cambio que produce el entorno a todos los niveles, la tecnología, en la forma de trabajar, en las personas que nos rodean, en la realidad en la que hoy estamos inmersos y evidentemente por la necesidad también interna de no estancarnos y desarrollarnos. Porque al final, si todo cambia a nuestro alrededor y nosotros no cambiamos, el final está cerca. Bueno, deciros que voy a tratar de hacer la presentación en unos 45, 50 minutos y luego estaré encantada que me hagáis todas las preguntas que consideréis oportunas. Leila Obando de PDA International las va a aglutinar y me las va a hacer y yo la verdad que no tengo ningún problema en quedarme más si es necesario. Lo que sí, para evitar que se nos vaya a escapar el tema, hacemos todo esto a la vez y luego encantada y estoy a vuestra disposición. ¿Cuáles son entonces los objetivos de este webinar? Primero, tomar conciencia de la necesidad de reinventarse para afrontar esta nueva era y os ofrezco un modelo que diseñé yo, yo como los años pasan y cada vez tenemos menos memoria, casi todos los modelos, que he hecho varios, que hago, responden a una regla mnemotécnica. Entonces, si alguna vez me olvido de lo que tengo que hacer, la palabra busco en dónde está la letra y lo recuerdo. Y vamos a indagar en aquellos que vosotros consideréis más importantes para conseguir reinventarse y que ahí os paso el testigo a vosotros para que me lo preguntéis. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De las actitudes y los comportamientos que facilitan la reinvención personal y profesional. ¿Para qué? Para que podamos actuar de una manera creativa, flexible, innovadora, ante todo lo nuevo que se nos ocurra. Pero sobre todo, no solo para adaptarnos, sino para crecer. Para crecer. Todos sabéis perfectamente que nuestro organismo totalmente está constantemente mutándose. Todas las células de nuestro cuerpo inclusive se cambian en su totalidad. No voy a decir cada cuántos años porque tengo miedo de equivocarme, pero creo que eran alrededor de 7. Entonces, si todo cambia, la pregunta es, ¿por qué nosotros nos cuesta tanto cambiar? Entonces, ¿qué es reinventarse? Es volver a inventarse. Os parecerá una perogrullada, pero claro, con lo que me ha costado ser lo que soy, con lo que me ha costado llegar a donde estoy, con lo que me ha costado al final conocerme, aceptarme, tratar de ser la mejor versión de mí misma, ahora me tengo que volver a inventar. Bueno, en realidad, evidentemente las cosas más esenciales, las importantes, aquellas que realmente me sostienen como persona y como profesional, no. Pero muchas veces las manifestaciones de esas cosas hay que volver a inventarlas. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo tengo en la empresa, bueno, que se llama Agama.
Ágama significa en sánscrito el conocimiento adquirido a través de la experiencia. La empresa tiene 22 años, pero alrededor de los 15 años sufrió una crisis muy grande. En realidad, como respuesta al entorno, a la crisis de España. Y también como respuesta al entorno, qué duda cabe que los que estábamos llevábamos un montón de años y que nos hacía falta sangre nueva. Y entonces entró, además éramos todas mujeres, fuimos prácticamente todas mujeres desde que se fundó. Y entró un hombre, un chico muy joven, que nos empezó a cambiar la cabeza y nos pedía ese volver a inventarse. Y recuerdo que en el equipo directivo a veces teníamos distintas visiones. ¿Por qué? Porque estaban pasando épocas muy duras, muy duras. Entonces, muchas veces, igual que en las crisis, hay dos maneras de reaccionar. O me expando, o me abro, o intento innovar, o me protejo, me cierro y me cuido. Entonces, no es lo mismo atreverse y arriesgar que protegerse. Por lo tanto, reinventarse también implica tener el impulso y la voluntad de renacer. ¿Y qué os voy a decir? Que eso implica un riesgo seguro. Entonces, reinventarse también implica enfrentar de otra manera los cambios que se nos presentan, de trabajo, de puestos, de procesos, de jefes, personales, de tecnología. Volviendo a este caso que os comentaba, esta nueva persona hace 7 años que nos dijo que aprendiésemos o que funcionásemos e hiciéramos webinar. Hace 7 años que nos dijo que innováramos en cosas que recién hemos aplicado ahora. Fijaros qué curioso. Si lo hubiéramos hecho hace 7 años, probablemente nos hubiera costado mucho más, nos hubiéramos frustrado mucho más porque no estaba todavía el mercado preparado. Pero ¿qué nos obligó a hacerlo? La pandemia. Y realmente no nos costó ningún esfuerzo. Entonces, inclusive como reflexión personal, reinventarse sin que sea una obligación, sino una opción, realmente es muchísimo más satisfactorio. Lo que pasa que nos guste o no nos guste, el 85% prácticamente de nuestras acciones están manejadas por nuestro cerebro reptiliano. Y nuestro cerebro reptiliano entiende solo un parámetro: ¿sobrevivo o no sobrevivo? Y entonces la mejor manera que entiende muchas veces de sobrevivir es mantenerme donde estoy, quietita. Bueno, como al final reinventarse cada uno le puede dar una explicación diferente, pero para hablar todos en los mismos términos, os presento el modelo. El modelo que tiene como íconos el pollito, porque de verdad nos fascina. Creemos realmente que tal como lo hemos planteado, representa lo que queremos decir. Y como veréis, tiene una serie de claves que responde a las 12 palabras de reinventarse. Entonces, si me permitís, empezamos por la primera. Rompe paradigmas. Y a mí me gustan mucho las frases y de verdad quiero ser tan respetuosa con sus autores que muchas veces no los pongo porque los he visto con el mismo, con distintos autores la misma frase. Entonces prefiero no poner y desde luego esta no es mía. Las únicas barreras que te limitan son las que te construyes tú mismo. Y en este momento esta frase tan grandilocuente podéis decir, esto no es así, pero si de verdad queréis cuestionaros de una manera muy autocrítica, yo, por lo menos en mi experiencia personal, es así. Recuerdo la primera vez, un cliente que llevábamos hace años nos pide, porque como ahora todo es rápido, nada puede durar más de 3 minutos, todo tiene que ser veloz, hace como, no sé, unos 10 años, nos pide que abreviáramos un conocimiento tremendamente profundo en una píldora que se llama Motion Graphic, tiene imágenes en movimiento, en no más de 3 minutos. Bueno, yo pensé que estaba loco, realmente. Y me pareció imposible
que todo el conocimiento que quería transmitir se pudiese hacer. Bueno, recuerdo que el primer guión me costó un mes, porque yo creo que tardé 2 días en hacerlo y 28 en romper mis paradigmas. Me resistía. Bueno, de esas hicimos luego como 15. Y os puedo asegurar que no solo se puede hacer, sino que además nos hemos sentido muy orgullosos de lo hecho. Y no tan orgullosos de lo que me costó romper los paradigmas, lo que mi propia cosa decía, eso es imposible. ¿Qué son los paradigmas? Los paradigmas son modelos mentales que nos creamos como una base para comprender nuestra realidad, para entenderlos. Normalmente se suelen crear como consecuencia de experiencias anteriores y como miedo a lo desconocido. Claramente eso eran mis paradigmas. ¿Y eso por qué? Claro, porque yo decía tanto conocimiento, ¿a qué estaba acostumbrada? Los que nos dedicamos a la formación, yo todavía recuerdo con gran añoranza cuando solíamos tener 9 días de formación presenciales en 3 fases. Hoy, realmente, si conseguimos tener 2, bueno, presenciales ya ninguna. Y si al hacerlo virtual, más de 2, 3 horas, 4 como mucho. Fijaros lo que ha cambiado. Son en definitiva los paradigmas, los filtros que condicionan nuestra percepción de la realidad y la respuesta que damos a ella. La neurociencia ya ha confirmado que podemos ver solo aquello para lo que nuestro cerebro está preparado. Y nuestro cerebro está preparado para lo conocido. Entonces, ¿cómo hacemos si no es con un sobreesfuerzo estar abiertos a ver lo desconocido? Con un sobreesfuerzo y desde luego con una actitud. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero, reconocer qué paradigmas o creencias me están limitando. ¿Cuáles son mis resistencias? ¿Y por qué? Luego entender y cuestionar a cada una de esas, reconocerlos y cuestionarlos. Y darme cuenta que gran parte de todos esos paradigmas que me mantienen segura y calentita donde estoy, me están forzando la realidad que yo tenga que salir de la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Que estoy simplemente confortable. Tampoco quiere decir que esté bien anímicamente. Si yo todos los días me tengo que enfrentar a un atasco de 2 horas en la carretera, no estoy nada cómoda. Pero eso es zona de confort. Si yo estoy acostumbrada a discutir con mi pareja todos los días, eso no me hace feliz, pero estoy acostumbrada. Y todo eso está dentro de la zona de confort. Entonces, salir de la zona de confort no solo implica enfrentar los temores que tenemos, sino el cambio de hábitos. Y el cambio de hábitos todos sabemos que no es algo fácil, porque la neurociencia ha demostrado que cada hábito está reflejado en una conexión neuronal que se llama sinapsis. La neurociencia, gracias a Dios, descubrió que no podemos probablemente generar más neuronas. Yo recuerdo que mi madre, no sé si era cierto, lo decía cuando era una adolescente, para que no bebiera, que un vaso de whisky, no sé cuántas neuronas me mataba. Y eso me mantuvo bastante asustada. Pues hoy la neurociencia dice que no es que nos haga falta crear más neuronas, pero sí, si nos queremos mantener activos, vitales, aprender, reaprender, lo que necesitamos son conexiones neuronales. Con lo cual esas conexiones neuronales o sinapsis necesitan un tiempo para solidificarse. Hablan de 21 días, de 30 días, de repetir un hábito. Lo que pasa es que también lo que hace falta es perseverancia. Nos cuesta mucho esfuerzo cambiar un hábito, pero no sé si nos cuesta más mantenerlo hasta que se nos haga carne y ya no nos cueste nada, sea un hábito de verdad. Por lo tanto, lo primero cuando nos aparece un cambio, un desafío, es preguntarnos ¿por qué no? Y ahí tratar de atreverse a explorar, superar límites con aquel beneficio de saber que cada vez que superamos un límite crecemos, nos empoderamos y sentirnos más poderosos nos hace sentir
bastante mejor. Por lo tanto, merece la pena, por lo menos desde mi punto de vista, haber iniciado ese sacrificio o ese esfuerzo. Con lo cual, viene la segunda de las claves. Bien, una vez que me atrevo a romper paradigmas, lo que tengo que hacer es entender qué me está pidiendo el entorno. Y me encanta el dibujito, porque el pobre pollito está mirando al pollo, bueno, en este caso no es al espiedo, sino en el microondas. Y me gusta porque refleja lo que quiero demostrar, ¿no? Que por acción o por omisión, todo tiene repercusión. Esta sí es mía. Y esto es importante porque muchas veces sucede que la gente dice, yo no quiero liarla, no lo quiero fastidiar, entonces no voy a hacer nada. Y es un error, porque no hacer nada cuando el entorno me está pidiendo que haga algo, es hacer. O no hacer nada es hacer, es mantener la situación como está en la actualidad. Y todo sistema, el propio, el organismo, el sistema familia, el sistema sociedad, que no evoluciona, tiende a morir. Eso lo dice la propia sistémica. Por lo tanto, por acción o por omisión, todo tiene repercusión. Claro, para entender al entorno hay que entenderlo desde el no entenderlo. ¿Qué quiere decir eso? No todo se explica, no todo tiene respuesta, no todo tiene sentido, no todo es justo, no todo es lógico a nuestros ojos. Pensar que el querer encontrar respuestas, el querer encontrar una lógica, el querer darle un sentido, el preguntarme por qué a mí, todo eso es a nuestra mirada, porque nuestra mirada y nuestra percepción quieren mantener el status quo. Entonces, mientras gaste energía en decir, pero esto no tiene razón, no sé qué respuesta, hacia dónde vamos, qué sentido tiene, no es justo, no es lógico, al final es gastar energía. Y si bien dicen que la energía no se pierde, se transforma, yo creo que a nivel emocional, toda aquella energía que gastamos en fines, o en actividades, o en comportamiento, o en actitudes que no llevan a un fin productivo, para mí es energía absolutamente derrochada. Entonces, para entender el entorno, tenemos dos formas de contemplar lo que nos ocurre. ¿Por qué? Y no lo digo yo, lo dice nuestro cerebro reptiliano, que es dual. O amenaza mi supervivencia o garantiza mi supervivencia. Entonces, muchas veces entendemos que amenaza mi supervivencia. Entonces me preocupo, me resisto, me quejo. Y en la otra, sin cuestionármelo demasiado, en lugar de sentirme una víctima de que han cambiado el entorno sin avisarme o sin que estuviera preparada, me pongo a buscar dónde puedo influir. Entonces aparece lo que se llama el círculo de preocupación y de influencia. En el círculo de preocupación está la pandemia, la situación económica, lo que haga o deje de hacer el gobierno, todo aquello que por más que yo me resista, patalee, haga un movimiento, lo que fuera, me queda tan lejos, pero tan lejos, que probablemente mis acciones no vayan a conseguir el resultado como yo lo quiero inmediato. Evidentemente las revoluciones y todo lo demás empezaron desde los movimientos, pero con muchísimo más tiempo. Entonces muchas veces gastamos muchísima energía emocional, física, preocupándonos en lugar de ocuparnos. Y cuando nos vamos a ocupar, nos tenemos que ocupar en lo que es nuestro círculo de influencia, qué es lo que yo puedo hacer. Es curioso porque cuando hacemos sesiones de coaching, la primera sesión es de escuchar solamente quejas, lamentos y tristezas
y críticas y victimismos, todas cosas que están en la zona de preocupación. Y entonces viene la pregunta típica del coach. ¿Y tú qué puedes hacer para cambiar esa situación? Y cuando al final se hace esa pregunta, es que le estamos diciendo claramente que tienes que centrarte en lo que puedes hacer en tu círculo de influencia y desde ahí esperar y tener la paciencia para poder de alguna manera conseguir un cambio en las cosas que te preocupan, que normalmente no es ni inmediato y que al final muchas veces el cambio se produce, pero no de la manera exactamente que lo deseo. Entonces, lo que está claro es que nosotros somos pensamientos, emociones y acción. Y me diréis, bueno, y al final, ¿qué es lo que tengo que hacer en cada una? En todo aquello que está en la zona de preocupación, lo que tengo que hacer es aceptarla. Que no es resignarse, luego hablaremos de ello, es aceptar. Aceptar lo que es. El mundo no es lo que a mí me gustaría que fuese. El entorno no va por el destino que yo quisiera que vaya. Es algo mucho más grande. Nosotros somos partículas en el universo, pero para nosotros la partícula más importante. Entonces empecemos a preocuparnos, perdón, a ocuparnos de esa partícula y cuando nosotros como partícula estemos mejor, podremos influir en nuestro microentorno y así las cosas como el efecto onda se pueden ir sucediendo. Y en la zona de influencia, actuar, actuar, actuar. La realidad no se cambia solo por desearlo. ¿Qué hacer entonces? Bueno, lo primero, una cosa que a veces fastidia bastante, pero entender que somos responsables de lo que hacemos, pero co-responsable de lo que obtenemos. Esa también es mía. Entonces no somos víctimas, somos actores de la realidad que queremos crear. Por lo tanto, aceptar o actuar en función de la capacidad que tengo de influir en el entorno. Y repito, no es resignarse, porque aceptar es una acción tremendamente profunda que implica conectar a nivel intelectual con la humildad, a nivel emocional con la aceptación, a nivel conductual también con la comprensión. Todo eso implica un mecanismo. Resignarse es, bueno, ven, no hago nada porque total estos no van a cambiar. Y en cambio aceptar es activo. Evidentemente optar por crecer, crecer, crecer. Yo tengo una teoría. Yo creo que estamos en este mundo para crecer y tenemos la obligación de ser felices en ese proceso de crecimiento. Felices, satisfechos, como le queráis llamar. Yo cuando hablo de mi modelo de la felicidad digo eso también, porque estoy convencida que si no este mundo no tendría sentido. Podemos ser la mejor versión de nosotros mismos y mientras estamos en ese camino tenemos que disfrutar esa etapa de crecimiento. Y al final implica superarse, reinventando los enfoques, las emociones, las capacidades. ¿Por qué? Repito, porque cuanto más nos superemos, más empoderados estaremos. Y cuanto más empoderados estemos, más satisfechos nos encontraremos. Y me gusta mucho este comentario y qué cierto es, ¿no? Dice, si un huevo se rompe por una fuerza exterior, la vida termina, se convierte en un huevo frito. Pero si se rompe por una fuerza interior, la vida comienza. Qué bonito el que haya hecho esto. Por lo tanto, el cambio tiene que empezar desde dentro. Y entonces, para que empiece desde dentro, la tercera de las claves es inténtalo de forma diferente. Esta creo que lo dijo, uy Dios, qué horror, ya me olvidé. Bueno,
que no se pueden esperar resultados diferentes si hacemos siempre lo mismo. Este físico que revolucionó Einstein. Entonces, para conseguir nuevos resultados, a veces, esa es mi teoría y estoy convencida, o por lo menos por mi larga experiencia humana, tengo bastantes años, en lugar de buscar y explorar en muchas otras cosas mientras estoy perdido, no sé por dónde empezar, lo primero, empecemos por la resistencia. ¿Qué es lo que no estoy dispuesta a hacer? Porque detrás de lo que no estoy dispuesta a hacer están mis paradigmas, están mis miedos. Y entonces esto es un atajo, empieza enfrentando tus miedos, porque tus miedos son, nuestros miedos son los que nos retienen en la cómoda zona de confort. ¿Qué hacer entonces? Estar dispuesto a hacer un esfuerzo adicional. Enfrentar los miedos no es fácil. Una reflexión previa para encontrar la forma y desde luego una toma de decisión muy consciente para abandonar el hábito natural de nuestro cerebro reptiliano, que es mantenerme seguro porque me da más seguridad mi supervivencia, lo conocido que lo desconocido. Y que os voy a decir que entonces el mecanismo de autoengaño que usamos es victimizarnos, porque es que si no nos sentiríamos muy estúpidos, ¿no? Como el cambio viene desde dentro, la siguiente es no te desanimes. Y esta frase también me parece muy bonita, el fracaso no existe, es simplemente la opinión que tienen alguien de cómo deben hacerse las cosas. ¿Qué voy a poner como ejemplo? Que creo que Thomas Edison, el que creó la lamparita, él tiene una frase preciosa que dice que yo no he fracasado 199 veces, sino lo que hice fue algo así, tuve 199 intentos hasta que llegó el correcto, ¿no? Victimizarnos, que es la reacción natural, porque es mucho más difícil enfrentarnos a nuestra propia realidad, a nuestras sombras, a nuestras verdades más crueles, ¿no? Que quiero seguir cómoda, que tengo miedo, que no tengo esa competencia que se necesita ahora, que a mi edad ya cómo me voy a poner a aprender, etcétera, 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 que no tengo ánimo, ganas. Como victimizarse, que es la respuesta natural, desanima, lo primero que nos tenemos que preguntar es que ¿por qué nos victimizamos? Para no enfrentarnos a la realidad. Y sobre todo para no hacer nada. Ese es el beneficio. Mientras yo soy una víctima, me siento una víctima o creo que no puedo hacer nada o no sé hacer nada, el tren me pasa por arriba. ¿Qué beneficio tengo? Yo no me siento responsable. La responsabilidad es del entorno. No es real. ¿Y qué problema nos acarrea? Por lo pronto, nos reduce la autoestima. Aumenta el ego, que es la compensación, pero bueno, no vamos a hablar, esto sería para otro tema. Y cuando nos disminuye la autoestima, que es la fuerza, la energía que me da el sentirme capaz de abordar cualquier cambio, ¿qué os cuento? Cuanto menos autoestima tengo, más me victimizo. Cuanto más me victimizo, menos autoestima tengo. Por lo tanto, victimizarme es una tontería. Sentirse corresponsable nos hace empoderar y sobre todo encontrar un camino. Y entonces vamos a lo contrario, que es la capacidad de responder. Responsabilidad para hacernos cargo, asumir, afrontar, tomar las riendas, actuar para solucionar lo que nos provoca malestar y elegir un camino que nos haga crecer, porque es que si no cada vez nos sentiremos más pequeños y al final más víctimas. Entonces, ahí nos aparecen dos situaciones, la situación de proceso y la situación de resultado. Y la verdad es que vivimos todavía en un entorno donde nos preocupan muchísimo los resultados. Nos preocupan tanto, 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 que no ponemos tanta atención en el proceso. Y resulta que en el proceso
puedo estar sintiendo miedo a no conseguir ese resultado. También, si al proceso le pongo impaciencia, tiene que ser ya el resultado y tengo que acertar a la primera y esto tiene que salir. Y además, eso me genera muchísimo estrés porque en lugar de estar calma, empiezo, ¿el estrés qué es? El producto de ver la realidad como una amenaza y yo no sentirme que tengo los recursos y la capacidad para cambiar. Y además, como me encanta victimizarme y como que no entiendo por qué se han tenido que producir estos cambios, me resisto. Y al resistirme al final le pongo desánimo y le pongo desidia a estar haciendo algo en lo cual ni siquiera creo que voy a salir, también le pongo empatía, bueno, perdonar la palabra, pero el resultado es una mierda. Y luego resulta que cuando el resultado es una mierda, encima no me creo responsable. Por lo tanto, os invito a cambiar la ansiedad que me provoca el resultado por ponerle mucha intensidad al proceso, poner toda la energía y todos los sentidos, alinear lo que pienso, lo que siento y lo que hago, querer hacer lo que me he decidido hacer, centrarme en lo que hago y por supuesto hacerlo con calidad. Porque al final, cuando le pongo intensidad en el proceso, automáticamente la ansiedad por el resultado baja, porque estoy centrada en lo que estoy haciendo. Yo os invito entonces a poner las 3 C. ¿Qué quiere decir esto? Conciencia para estar atento en el proceso, observando cómo se va desarrollando. Mucha calma para afrontar la incertidumbre que conlleva el cambio y mucho compromiso con ese cambio, siendo responsable de todo lo que ponemos, pensamientos, sentimientos, y orientarlos para hacer algo eficaz. Porque todo esto está en nuestra zona de influencia. ¿Qué hacer entonces? También si no conseguimos lo que queremos, es importante no victimizarnos, sí responsabilizarnos. Revisar nuestras expectativas. ¿Eran demasiado altas? ¿Era el momento correcto? ¿En qué fallé? Probablemente empecé, es como si yo hoy, a la edad que tengo, quisiera poder correr una maratón como lo puede hacer quien tiene la mitad de mi edad. O si quisiera adelgazar todo lo que he subido, la verdad que lo he subido con un muy buen centramiento. Mi hijo mayor tiene 30 años, yo tengo 30 kilos más, uno por año. Eso hay que, bastante equilibrado. Pero bueno, tomemos, no es una broma, es casi una realidad, pero sería una expectativa irreal pretender bajar eso. Por lo tanto, hay que revisarlas. Lo segundo, aceptar lo que es, porque lo que es mucho más de lo que a mí me gustaría que fuese. Intentarlo de manera diferente y sobre todo, si quiero cambiar la realidad, se cambia de la acción, actuar, 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 aplicando esas 3 C. Pero bueno, para poder realmente vencer los temores, necesito ser muy consciente de lo que temo y usar ese miedo como motor y no como freno. La primera pregunta es, ¿qué temes? El miedo es una emoción de la que me tengo que hacer amiga, por eso el pollito está mirando al gato, porque se produce ante algo que creemos que amenaza nuestra supervivencia. Pero cuidado, no siempre es así. Eso es una creencia tremendamente arcaica del cerebro reptiliano que tiene millones de años. Pero tenemos el neocórtex, que es nuestra capacidad de pensar, que es nuestro cerebro más reciente, que todavía lo estamos utilizando muy poco. Se dice que probablemente un 10, un 15. En definitiva, el miedo es provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro e incluso pasado. Entonces, si vamos a hablar de peligros reales, no son los imaginados. Si vamos a hablar de peligros reales, no puede ser un peligro que yo me imagine del futuro ni que me pasó en el pasado, porque el presente puede que no tenga nada que ver con ninguno de esos dos. Y sobre todo, existen miedos reales, pero hay muchos miedos imaginarios, producto de la falta de autoestima,
o de un conocimiento profundo de nuestras capacidades. Entonces os propongo otro modelito que al final es entrar en la rueda de la eficacia. ¿Qué significa para mí eso? Tengo miedo. ¿Por qué? Porque percibo amenaza. ¿Y por qué percibo amenaza? Porque no me siento capaz. Y porque no me siento capaz no afronto. Y si no afronto, eso es puro sentido común, no supero. Entonces, ¿cuál es la rueda de la eficacia? Tengo miedo, pero voy a percibirlo como una oportunidad para crecer. Voy a aplicar el coraje, aunque sea del primer movimiento, que me invite a afrontar. Y entonces, ¿qué hago? Me busco las habichuelas para poder aprender. Y así cada vez tendré, por lo menos en alguna competencia o en algún enfoque, menos miedo. Por lo tanto, os propongo vencer el miedo con valor. ¿Y eso qué implica para mí? Valora el poder que hay en ti. Es vital conocerse, qué capacidades tengo, qué fortalezas. Luego aceptar que el miedo es una respuesta súper normal a salir de la zona de confort. Listarlos, listar todos los miedos que tengo ante el desafío y abordarlos uno en uno, no todos a la vez. Pedir ayuda, también es muy importante eso. Organizar los pasos que tengo que dar para gestionar esa incertidumbre o para afrontar ese desafío de mi reinvención. Y sobre todo, reconocer los triunfos que vamos logrando, por más pequeñitos que sean, y recompensarnos, porque eso nos da una energía emocional para poder seguir en el proceso. Por lo tanto, cuando estoy más o menos preparado, ya puedo enfrentar los desafíos. Y la vida te puede poner obstáculos, pero los límites para poder enfrentarlos te los pones tú. Entonces, a mí me gusta llamarle la dicotomía del reptiliano. Yo creo que los seres humanos actuamos porque el cerebro reptiliano busca dos cosas. Estamos en on, buscamos el placer. Eso significa asegurar mi supervivencia, además disfrutando. Pero cuidado, también para asegurar la supervivencia a veces actuamos en off, evitamos el dolor. Si tratamos de encontrar motivos para actuar en on, buscando el placer, sintiendo que esa reinvención me va a ayudar a crecer, me va a servir para superar un límite, me va a servir para descubrir áreas que yo no conozco de mí, en lugar de quedarme segura o haciendo siempre lo mismo, simplemente para evitar el dolor o las consecuencias de que no me salga bien. Luego también es muy importante el lenguaje que usamos. Tenemos que aprender a usar un lenguaje que me motive, no. Tengo que cambiar, debo cambiar. ¡Buah! Eso si cambio lo voy a hacer en off para evitar las consecuencias. Aprendamos a decir quiero cambiar. No es lo mismo, ni es igual de motivante hacerlo cosas porque quiero hacerlo sin obligación que hacerlos porque ya no me queda más remedio. Como el ejemplo que os dijimos con los webinars y hacer cursos de manera virtual. ¿Qué hacer entonces? Para enfrentar los desafíos es muy importante aceptar la normalidad de tener miedo, superar el impulso que me da de quedarme quieto de mi cerebro reptiliano, encontrar un motor, algo que me motive, luego comprender, por supuesto, que vamos a tener errores. No, el problema no está en tener errores, el problema está en no querer corregirlos. Y luego, como aparecerán errores y aparecerán obstáculos, la séptima clave es no te des por vencido. Que una puerta esté cerrada no significa que tiene candado. Vuélvete resiliente. La resiliencia es un término que apareció en la física de los materiales, que encontraron que materiales que se soportaban una tensión muy fuerte y se deformaban, tenían la capacidad resiliente de volver a su situación original. Pues eso lo aplicaron a la psicología y a las personas. Pero fijaros que es importantísimo porque nosotros damos más que los materiales. Porque aquellas personas que han estado sometidas a situaciones muy duras,
cuando se les habla de resiliencia es que han salido de esas situaciones duras, pero además crecidas, con mayor capacidad. Entonces, para reinventarnos y afrontar la nueva era, es fundamental no darse por vencido, perseverar a pesar de las adversidades, de las frustraciones y ser resiliente. Ser resiliente es ser consciente de la situación, de las debilidades y fortalezas que tengo yo, de aquellos errores que puedo haber hecho y reunir fuerzas para superar esas dificultades, saliendo además reforzado de ellas. Y entonces viene la octava de las claves, que ya le he ido mencionando, pero lo lamento, la T está casi al final, que es transformar las amenazas en oportunidades. Y eso lo he venido diciendo prácticamente en todo lo demás. Y hay una frase que me fascina, que es, cuando cambias la forma como miras las cosas que miras cambian. Y es así. Es tremendamente así, porque nuestra mirada es una mirada focal. Nuestro cerebro reptiliano, cuando ve una amenaza, hace la mirada focal, que solo veo el peligro. Pero si yo hago un esfuerzo consciente de no verlo como una amenaza y verlo como una oportunidad, mi mirada se amplía y empiezo a encontrar cosas y oportunidades que antes no había visto. Este modelo potentísimo de percepción de la realidad lo hizo Viktor Frankl, un terapeuta alemán sobreviviente, el judío por supuesto, de 3 campos de concentración. Increíble. Y él dijo, los alemanes me quitaron la dignidad humana, la libertad, el alimento, pero lo que no voy a permitir es que me quiten la posibilidad de elegir qué hago con esa experiencia. Bueno, yo creo que no fue casual que esa mirada suya le haya hecho ser un superviviente. Y desde luego ha escrito un libro que probablemente muchos lo habéis leído y si no os lo recomiendo, es duro, pero se llama El hombre en busca de sentido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando percibimos la realidad como una amenaza, detrás de eso hay miedo. Y lo normal es que entonces haga lo que hace el cerebro reptiliano, luche, huya o me bloquee, dependiendo lo fuerte que me sienta. Pero cualquiera de esos 3 comportamientos no son comportamientos elegidos conscientemente. Ni siquiera lo podemos ver si eso es lo que el entorno necesita o no, o eso es lo que puedo hacer o no de otra manera. Entonces, percibir las cosas como oportunidad me lleva a tener una actitud proactiva, es decir, dar una respuesta racional. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y desde luego pasar a la acción. Y desde mi punto de vista, la confianza real solo nace desde la acción, porque ahí soy capaz de ver cuánto he sido capaz de hacer. Por lo tanto, transforma amenazas en oportunidades, porque es clave para condicionarnos en función de cómo respondemos a ella. Ahí tenemos que cuestionarnos las creencias, qué pensamos, qué sentimos, qué acción estamos haciendo, cómo estoy interpretando. Cuestionar, reflexionar, analizar. En el fondo, hacer uso del neocórtex, que al final es lo que nos diferencia de los reptiles. El cerebro reptiliano lo tienen todos los animales, nació con los reptiles, ¿vale? El cerebro límbico, el emocional, lo compartimos con los mamíferos. Y solo los seres humanos tenemos, o por lo menos que se haya descubierto hasta ahora, el neocórtex y la capacidad de pensar, tomar decisiones, analizar, reflexionar, hacer planes. Por lo tanto, ¿qué hacer? Vive el cambio con una oportunidad. Afronta tus temores. Piensa positivamente para generarte confianza. No vas a decir, me va a salir genial. No, porque no te lo crees. Pero cambia las palabras. Quiero que me salga bien. El quiero, por favor, empezar las frases con el verbo quiero, que es tremendamente humilde. Que yo quiera no quiere decir que me salga, pero solo decirlo para mí me genera una energía brutal. Y ponte en marcha y aprovecha la oportunidad. Entonces entramos a la 9, afronta positivamente el cambio. Y ahí, como ya hemos trabajado la confianza,
confiar, o por lo menos yo así también lo creo, lo digo también porque somos muchos los que pensamos así, que nada sucede por casualidad. En el fondo los cambios tienen su plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a eso? Cambiar del por qué me pasa esto, que me invita a victimizarnos, por qué tengo que cambiar, a decir, ¿para qué me sirve lo que está pasando? ¿Para qué me va a servir cambiar? Y solo ese cambio del por qué al para qué ya me da una luz de las ventajas que tiene cambiar, no solo las dificultades. Y aquí es tremendamente importante la coherencia, porque al final, si queremos triunfar, si queremos tener éxito, si queremos hacerlo, nuestros comportamientos deben estar orientados a los objetivos que deseamos. Y para que nuestros comportamientos, eso primero tiene un análisis, porque muchas veces decimos que queremos hacer algo y nada que ver. En el fondo no queremos y se nota en nuestros comportamientos. Entonces empecemos al revés. Eso es lo que preguntaría cualquier coach. ¿Lo que estás haciendo te ayuda a conseguir tus objetivos? Entonces, cuidado con los pensamientos limitantes porque afectan a nuestras creencias de lo que podemos, boicotean nuestros esfuerzos por cambiar y conseguir lo que deseamos. Pero hay que empezar por el cambio de pensamientos, porque si cambio mi pensamiento, cambio mi actitud. Al final, aunque nos creamos seres racionales, porque somos los únicos, digamos, seres vivos racionales, no somos seres racionales, somos seres emocionales que pensamos. Y eso es una mezcla bastante explosiva. Entonces, primero reconozcamos la emoción, luego veamos qué pensamiento hay detrás de eso. Y si conseguimos al final, la emoción puede ser negativa, tengo miedo, tengo rabia, pero busquemos cambiarla. ¿Y cómo la cambio? A través del pensamiento. Entonces eso me va a condicionar la actitud, que es la forma con la que voy a enfrentar la realidad, viéndola como una oportunidad. Y eso luego me lleva al comportamiento. Entonces os propongo cambiar este modelo y decirme quiero, eso me va a dar fuerza a decir puedo, y luego tengo que pasar a la acción. Y llegamos también que mientras estamos en el proceso, tengo que ir reconociendo los avances que voy haciendo. Fijaros que es importante reconocer que no importa la lentitud con la que avancemos, siempre que no nos detengamos. Y para ello es muy importante la autoestima. Es cómo nos sentimos, es decir, en la medida que tenemos autoestima, nos nutrimos y el reconocimiento y el autorreconocimiento es una manera de nutrirnos. Pero la autoestima no es tonta, no es como el ego. El ego dice, yo lo hago fenomenal, me estoy dando de bruces, no tengo éxito, las cosas están fallando, pero yo sigo creyendo que lo estoy haciendo bien. En cambio, la autoestima es mucho más humilde. La autoestima se nutre de logros reales y no de fantasías mentales. Por lo tanto, consigamos logros. Y los logros se consiguen más cuando somos capaces, aunque sea, de nutrirnos, de reconocernos los pequeños que vamos obteniendo. Cuanto más logros alcancemos, más autoestima tendremos. ¿Y cuáles son las claves de la autoestima? Primero, conocerme. Yo no puedo iniciar un camino de reinvención si ni siquiera sé el punto de partida. Y a veces no es fácil conocerse, porque hay unas zonas oscuras, están nuestras sombras, nuestras debilidades, que muchas veces me cuesta horrores aceptarlas. Y si no me conozco, no puedo pasar al siguiente paso, que es aceptarse, mis limitaciones y mis miedos. Y una vez que me acepto, puedo valorarme, reconociendo con mis limitaciones, con mis debilidades, lo que fui capaz de superar. Y tratar de actuar más desde el quiero que desde el tengo, desde el on que desde el off. ¿Y cómo cambio también? Buscando creencias potenciadoras. Fijaros, el ego se miraría al espejo y diría, ¡oh, qué guapa soy! Pero yo, hace años, que me miro al espejo y me digo,
no soy perfecta, soy vulnerable y soy incompleta. Y salgo a la calle con muchísima más fuerza, porque salgo con la compasión de permitirme a mí misma equivocarme, fracasar, volverlo a intentar, no dar la talla. ¿Por qué? Porque el error es parte del aprendizaje. Entonces, si no estamos dispuestos a equivocarnos, no estamos dispuestos a aprender. ¿Qué hacer, por lo tanto? Reconocer el error. Pero no, ay, me culpa, me culpa. No, analizando lo que se hizo y lo que se podía haber hecho mejor y por qué no lo hice. Responsabilizarme de verdad sin buscar justificaciones ni culpables externos, porque si no me responsabilizo, si no me hago cargo del error, difícilmente lo voy a cambiar. Y luego encontrar motivos desde el ON para volver a intentarlo. Entonces viene la 11, supérate a ti mismo. Cuando ya has hecho todo esto, los retos hacen que la vida sea interesante, pero superarlos hace que la vida tenga sentido. No nos resignemos a sobrevivir, superémonos, que eso nos ayuda a tener motivos para vivir. Y entonces, para seguir motivados al cambio, es importante que nos otorguemos refuerzos positivos o lo que se llama reforzadores. Los reforzadores pueden ser externos o internos, pero son aquellos estímulos que nos ayudan a repetir aquellas conductas que me dieron éxito y a cambiar las que no. Y evidentemente los extrínsecos me alimentan el ego. No hay nada más bonito que me digan qué bien lo has hecho, pero los intrínsecos, los que busco yo, al final me hacen más independiente. Muchas veces, o a mí me pasa, me pueden decir que lo he hecho fenomenal, pero si yo no siento que lo he hecho fenomenal, a mí no me motiva tanto, aunque por supuesto nos hacen falta los dos. ¿Qué hacer? Visualízate alcanzando tu objetivo. Cada vez más grandes gurúes, que en este momento no me acuerdo de nuevo, pero bueno, bueno, no me voy a acordar, pero casi todos los gurúes hablan del poder de la mente, ¿vale? Y eso es una forma de visualizarse alcanzando el objetivo. Otra es un tema de actitud. Pon la atención en lo que tienes, no siempre en lo que te falta. Porque si tú siempre estás mirando lo que te falta en lugar de lo que tienes, tu emoción no es de agradecimiento, sino de queja. Aceptar que el cambio es una oportunidad para crecer. Luego, generosamente, de una manera con agradecimiento, tomar todas las dificultades como maestros, las amenazas como desafíos, disfrutar de los pequeños avances y valorar los logros del tamaño que sean. La muralla china empezó con una primera piedra. Y por último, una vez que hemos llegado ahí, o deberíamos hacerlo desde el inicio, enseñar a los demás. Porque hay un principio sistémico, recibes lo que das. Por lo tanto, esta frase es preciosa también, da lo mejor que tienes para poder recibir lo que te falta. Pero si me quedo ahí enganchada, no compartiendo, pues es posible que yo no crezca. ¿Qué hacer? Siéntete orgulloso de transitar un proceso de reinvención. Por más veces que te caigas, que te resulte difícil, comparte tu conocimiento y experiencias con los demás. Cuéntales tus dudas y temores, ya que es un acto de valentía, no de debilidad. Estimula a otros a que se atrevan a emprender ese camino. Y sobre todo, siéntete en la responsabilidad de dar ejemplo a tu equipo, al entorno, a tu familia, a ti mismo. Y ya para terminar, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Esta sí que es de Víctor Frank. Por lo tanto, invito a que te reinventes. Bueno, ahí tenéis una breve currículum y nada, daros muchísimas gracias por parte de todo el equipo Ágama y porque somos expertos desde siempre en generar cambio humano. ¿Y cómo lo hemos hecho desde cuando ni siquiera se hablaba de la neurociencia? Siempre nos centramos a despertar la emoción, porque la motivación y la automotivación es una llave que se abra desde dentro. Pero si no hay reflexión, la acción puede que no sea la correcta.
Entonces nosotros, nuestro modelo es despertar la emoción, provocar reflexión y estimular a la acción. Y entonces, Leila, si estás ahí y no te has dormido, yo encantada, aunque quedan 5 minutos, pero estoy dispuesta a contestar el tiempo que haga falta. Hola Julieta, y muchas gracias por esta hermosa charla. Invitamos a todos los asistentes a que puedan estar haciendo las consultas. Primero y antes que nada voy a responder algo que dice Pamela Alcíbar. Primero felicita por la charla, dice que le pareció muy buena y nos pregunta si vamos a compartir la grabación. Efectivamente, en las próximas horas vamos a estar compartiendo el PDF de la presentación y la grabación del mismo con un link de YouTube. Y ahora procedo a las preguntas. Edwin Samuel Cesari Anés pregunta, ¿a qué se refiere con cerebro reptiliano? Bueno, han descubierto que nuestro cerebro está compuesto por 3 subcerebros o cerebros. El reptiliano está aquí en el tallo y el siguiente, el que se creó, fue el primero que se creó hace millones de años y tiene muy poca capacidad para cambiar. De hecho, se ha modificado bastante poco. Luego viene el cerebro límbico, que es ahí donde residen todas las emociones. En el cerebro reptiliano residen los instintos, la capacidad de respuesta al entorno. Cuando tú tienes una amenaza, lo primero, tú sales corriendo, pero eso no es tu cerebro neocorreptiliano. Y el último cerebro que se creó con el ser humano es el cerebro o el neocórtex. Y cada uno tiene su función. Y realmente todos los avances de la neurociencia nos dan muchísima explicación que antes probablemente la psicología no llegaba. Y tiene con eso. Espero haberte resuelto la duda. Leyairu Figueroa Se dice, ¿qué puedo llama hacer? perdona, le llaman el cerebro triuno, porque dentro de este cerebro, porque hay 2 cerebros más, han descubierto. Primero, un segundito, definamos lo que es un cerebro. Un cerebro es un órgano que tiene neuronas y que tiene la capacidad de percibir la realidad y procesar esa información y dar una respuesta. Pues también se ha descubierto que además del cerebro triuno que tenemos en la cabeza, tenemos el cerebro del intestino y el cerebro del corazón. El corazón es el que menos neuronas tiene, 40.000, sin embargo se le está dando una importancia increíble ahora porque parece ser que es el cerebro que mejor nos ayuda a dar respuestas inteligentes al entorno. Perdona, Leila. No, está bien. Leyairu Figueroa dice, ¿qué puedo hacer cuando el miedo es paralizante pese a que intento superarlo? Bueno, el miedo que te paraliza, cierra los ojos, visualízalo, ponle cara, ponle nombre, mira si es un monstruo, si no es, míralo, porque normalmente el miedo paralizante está delante. Pues con muchas visualizaciones, primero pregúntale por qué te quiere paralizar, qué información te quiere dar. Empieza a dialogar con tu miedo y luego pídele que vaya detrás y que te pegue, perdonar la palabra, pero aquí se dice en España así, que te pegue una patada en el culo. Entonces, en lugar de tenerlo delante obstruyéndote, tenlo detrás empujándote. ¿Qué más, Leila? Felipe Sugarramurdi dice, María, ¿qué pasa si de intentarlo tantas veces me acabé mi dosis de valor? Bueno, toma lo que dijo Edison. No fracasaste tantas veces. Lo que hiciste, aprendiste un montón de maneras de cómo no hacerlo. ¿Por qué no lo tomas así? ¿Por qué no consultas con la gente? ¿Por qué primero, sobre todo, no te cuestionas si lo que de verdad buscabas es lo que de verdad quieres conseguir? ¿Sabéis por qué? Porque el cerebro nos engaña. Muchas veces nos ponemos objetivos y queremos conseguir cosas que emocionalmente no quiero conseguir. Entonces nos hacemos trampa, por eso existimos los coaches, porque el coaching es un proceso que te lleva a recuperar tu coherencia, porque sin coherencia difícilmente alcanzamos las cosas. Entonces no digas que has perdido tu valor, di que lo tienes medio chungo, como se dice en España, y empieza a escucharte. Sería lindo
sería bueno, sería positivo que primero analizases la coherencia entre lo que quieres de verdad y lo que crees que quieres. Y una vez que lo has analizado, hay que analizar los pasos que has dado. ¿Qué más? Corina del Real dice, ¿cómo podríamos empezar los hábitos si hemos vivido sin esa enseñanza? ¿Y qué tipo de hábitos serían mejor por comenzar, ya que de repente son inalcanzables y como a propósito los dejamos? Bueno, son dos preguntas. No nos han enseñado. Nunca es tarde para aprender. En mi época probablemente nadie nos enseñaba nada. Hoy tenéis las enseñanzas al alcance de la mano por todos lados, ¿no? O sea, que esa excusa ya no sirve. Que aprendo tarde, mira qué suerte tienes, míralo así. Cuanto más utilices tu cerebro y más conexiones neuronales crees al cambiar hábitos, corres menos riesgo de sufrir Alzheimer. No lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿vale? Entonces, eso por una parte. Lo siguiente, ¿por qué hábitos empezar? Por aquellos que son dañinos para ti. ¿Vale? Haz una lista de todos aquellos hábitos. Te pongo un ejemplo mío. Cuando volvía cansadísima del trabajo, agotada, como estaba muy agotada, me victimizaba y entonces, ¿qué me compensaba? Comer. Y ahora estoy en eso. Pues ahora, si ese hábito de quizás llenarme de comida como una compensación al cansancio es una tontería. Pues empieza cada uno por eso. Yo empecé cambiando los hábitos alimenticios. Hice, porque yo tengo creencias limitantes, que correr es de cobardes y sudar es de sucios, con lo cual, por supuesto que eso es una estupidez, pero en realidad yo no soy una deportista. Yo quiero invertir, me produce mucho más invertir una hora leyendo, estudiando, avanzando que yendo a un gimnasio. Bueno, entonces me frustré durante años. Pues hoy no voy, ni voy a ir a un gimnasio, pero como mínimo me obligo a caminar media hora, una hora todos los días. Hice lo que yo podía hacer dentro de mis circunstancias. Y cuando ya vas cambiando los hábitos, el hábito se te vuelve en una costumbre y entonces el propio cuerpo te lo pide. Pero tienes que tener, ahí sí, la persistencia o la perseverancia hasta que el hábito se te convierte en un hábito, hasta que esa nueva conducta se te convierte en un hábito. Empieza por los que más daño te hacen. ¿Qué más? Hay mucha gente agradeciendo. Por ejemplo, Shirley Santos dice, muchas gracias. Este webinar va muy en línea con estos tiempos de pandemia, cuando la vida te da un cambio inesperado y cómo reponernos y transformarnos. Lo mismo, Carolina Barón, Corina del Real que recién comentó, Seida Díaz, muchos comentarios agradeciendo, Julieta. Pues gracias a vosotros que habéis puesto vuestra intención, vuestro comportamiento y realmente muchas gracias porque si hay algo que a mí me hace sentir bien es que haya podido contribuir de alguna manera con lo que la gente necesita. Muchísimas gracias a todos. Ahí tenéis nuestra web, cualquier cosa que queráis consultar, conectáis con nosotros. ¿De acuerdo? Además, la hemos estrenado ayer, así que os invito no solo a entrar y verla, sino a criticarla, como una manera de compartir el conocimiento para que todos hagamos una buena reinvención. Muchísimas gracias por todo. ¿Algo más, Leila? No, nada más, solamente reiterarle a los participantes que estaremos enviando el material y muchas gracias Julieta nuevamente y Ágama al equipo por esta acción de co-branding. Un gusto. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.